cuál es la propuesta gubernamental para la realización de este cambio de matriz productiva. Pero a su vez lo vamos a contrastar con los desafíos que se presentan dentro de este cambio. Es decir, cuáles son otros aspectos que tienen que tomarse en cuenta para que este proceso, que como ya lo vamos a ver, es totalmente necesario, pueda llegar a buen puerto, que es lo que todos vamos a estar comprometidos en realizar. Para esto, vamos a comenzar analizando, como les decía, la situación actual de la matriz productiva en el Ecuador. ¿Con qué nos encontramos? Si bien en gran parte ya todos conocemos cómo se compone la economía, vamos a ver un poco más a detalle algunos aspectos que complementan esta posición que conocemos. Lo primero es, como bien sabemos, la economía ecuatoriana se caracteriza por este modelo primario exportador, es decir, un modelo en el que las actividades primarias, sea tanto de producción de bienes como de servicios, no tienen mayores niveles de calificación ni de valor agregado. ¿Y con qué nos encontramos? Como bien lo plantearon en la presentación anterior, en los últimos 50 años no hemos tenido mayores variaciones en la estructura productiva que tiene el país. Para esto, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo de solamente 2 casos de una década, no los 50, pero ¿qué es lo que se puede observar? Si nosotros vemos, por ejemplo, tenemos la estructura, cómo se componía la economía ecuatoriana en el 2003 y en el 2013, lo que observamos es estos 2 pasteles son idénticos. Casi no hay ninguna variación en lo que estamos observando. Y como vemos también, el peso de la manufactura como tal es de un 12%. ¿Con qué nos encontramos aquí? Bueno, la economía ecuatoriana, como vemos, mantiene esta estructura, pero es una estructura que tiene muchas limitaciones por factores que ya vamos a ir analizando más adelante con otros indicadores. Adicionalmente, otro de los aspectos que tenemos es que las actividades de servicios también tienen un peso muy grande en la economía, pero hay que evaluar un poco a lo que nos referimos con servicios, porque tenemos elementos, por ejemplo, como el comercio, ¿sí? Que tuvo una participación de 11% en el 2003 y 10% en el 2013, pero son actividades que como tal, ¿sí? La generación de valor agregado que están aportando no es tan elevada como lo que sería la manufactura u otros tipos de servicios. ¿Qué es lo que encontramos? En todo este periodo, y como bien lo presentaron anteriormente, la actividad manufacturera tuvo una participación menor al 15% del PIB. Esto de aquí también se relaciona con la estructura del empleo. ¿Qué es lo que pasa con la población económicamente activa? Justamente, si nosotros tomamos la información del INEC para ver cómo se distribuyen las personas en función de los diversos sectores económicos, podemos observar que la mayor parte de la población se concentra en servicios. Tenemos comercio, construcción, enseñanza, transporte, actividades técnicas, administración pública. La manufactura también ocupa el 12% de la PEA. ¿Y cuál es el asunto? Uno de los mayores limitantes, y que lo vamos también a ir analizando, es el hecho de que la población económicamente activa también se encuentra concentrada en actividades de bajos niveles de calificación, lo que incide también en las condiciones de vida y en el potencial producto que pueden generar. Ahora, ¿qué es lo que sucede también si lo vemos desde el punto de comercio exterior? Aquí nosotros tenemos la evolución, y esto lo van a ver a más detalle en la tarde también con la presentación de perspectivas económicas. ¿Qué es lo que ha pasado con la balanza comercial ecuatoriana? En la línea azul tenemos la balanza comercial total, en la cual nosotros observamos que tuvimos un superávit hasta el año 2009, en el 2010 tuvimos un pequeño déficit y luego hemos ido variando. Si bien en los últimos datos que tenemos hasta septiembre del año 2014, vamos presentando un superávit. Pero ¿cuál es la característica fundamental que se da en este caso? Lo que nosotros tenemos es un incremento bastante grande de la balanza comercial no petrolera. Es decir, si vemos que el 60% de los productos que exportamos son petroleros, esto es lo que nos determina esta balanza comercial petrolera, vemos cómo se incrementa la brecha. En el año 2014, las medidas aplicadas de restricción de importaciones, pero también el incremento de exportaciones no petroleras, permiten que se recupere. Sin embargo, las medidas de restricción no se pueden aplicar por siempre. Esto de aquí, ¿en qué nos deriva? ¿Cómo se componen las exportaciones ecuatorianas? Aquí tenemos una variación del 93, 2003 y 2013. ¿Con qué nos encontramos en líneas generales? Perdón.
cerca del 75% de todo lo que exportamos son bienes primarios. Es lo que hablamos, petróleo, cacao, camarón, banano, flores, pero son productos que no tienen un alto valor agregado y no pueden posicionarse o diferenciarse en el mercado. ¿Cuál es la mayor debilidad que tienen además? Los precios se fijan en mercados externos y son muy volátiles. Eso es una debilidad bastante grande que se da para el Ecuador dentro de la matriz productiva. Actualmente, el modelo que estamos manejando también se caracteriza por un elevado nivel de inversión pública. Es decir, si bien hemos tenido dinamismo económico, hemos crecido, en este año proyectamos crecer en 4,03%, para el próximo año se proyecta un 4%, se depende muchísimo de esa inversión pública. Y la inversión pública también tiene un costo, más aún en este escenario que, como nos presentarán más adelante, el precio del petróleo ya no está tan elevado y es difícil también conseguir las fuentes de financiamiento. Entonces, en este escenario también, ¿qué es lo que podemos encontrar dentro del cambio de la matriz productiva? En este caso, podemos resumir que, como vemos, no hemos tenido mayores variaciones en la propuesta productiva del país. Y hay un riesgo adicional. Si nuestros vecinos con los que competimos codo a codo también están tomando medidas, están invirtiendo, están haciendo reformas, nosotros tampoco podemos quedarnos atrás. Y es por eso que el cambio de la matriz productiva como tal es una necesidad fundamental. Y eso es lo que justifica la propuesta que se está planteando. Justamente, la propuesta de cambio de la matriz productiva por parte del gobierno. Bueno, de acuerdo a las EMPLADES, como lo define, ¿no? Para tener clara, ¿no? cuál es la posición que se da, se puede definir a la matriz productiva como el conjunto de interacciones que se da entre todos los actores sociales de la economía que utilizan los recursos de los que disponen de tal forma de llevar adelante todas las actividades productivas. Esto está relacionado con los productos, procesos y las relaciones que se generan. Y dentro de esto, la propuesta que tiene el gobierno se enfoca en 4 ejes fundamentales. Si bien hay 10 lineamientos de política que se tienen, hay 4 ejes principales que resumen esta posición. Bueno, rápidamente, tenemos las industrias priorizadas y las industrias estratégicas con las que el gobierno plantea trabajar. Las industrias priorizadas se concentran tanto en lo que son bienes y servicios, tenemos 14 industrias, en lo que son bienes, tal como nos presentaron desde la presentación del Ministerio de Industrias, tenemos diversos sectores en los que se van a trabajar y en servicios, perdón, tenemos otros que se destacan muchísimo, ¿no? Tenemos servicios ambientales, tecnología, vehículos, construcción, transporte y turismo. Y en el caso de turismo se destaca también mucho el trabajo que se ha hecho desde el gobierno para difundir lo que es el Ecuador a nivel mundial. Dentro de esto también es importante trabajar en lo que son las industrias estratégicas y en la propuesta de gobierno están destacados lo que es la refinería del Pacífico, la generación de un astillero, la industria petroquímica, trabajar en metalurgia y en la industria siderúrgica. En este caso, no está avanzando perdón. Se plantea que el Estado juega un papel fundamental en este proceso. Y es así. Si se analizan los casos de otros procesos de desarrollo, de cambio de matriz que se han realizado en el mundo, el Estado tiene que jugar un papel fundamental. En el caso del Ecuador, lo que se plantea es que el Estado tiene que trabajar generando políticas en materia de innovación, que es lo que nos había planteado Ricardo al inicio de este evento, la articulación de empresas, de tal forma que podamos tener también encadenamientos, que es algo fundamental, el desarrollo agrícola, la sociedad de la información, atraer inversión extranjera directa, la generación de infraestructura, que es algo que el gobierno también ha generado y ha trabajado muchísimo en los últimos años, el financiamiento y la generación de capacidades. Este es el planteamiento como tal. No obstante, el único actor no es el Estado, ¿sí? Es por eso que podemos identificar, son más los actores que se necesitan y es un trabajo conjunto para poder alcanzar esto. Dentro del planteamiento hay una participación público-privado, pero también de la academia para conseguir la Estrategia Nacional de Cambio de la Matriz Productiva. En lo que son las industrias estratégicas, sí, el sector público determina cuáles son, pero esto no se puede alcanzar sin la participación del sector privado. Y en la generación de talento humano y conocimiento,
es fundamental la participación de la academia. Este proceso como tal, ¿sí?, no es algo que se va a conseguir en el muy corto plazo. Por eso se plantea por lo menos la necesidad de 20 años. Y esta participación de diversos actores también lo podemos ir considerando en función de lo que han hecho otros países. Tomemos el caso de Singapur. ¿Sí? Singapur es una economía que hace 40 años tenía uno de los productos internos brutos per cápita más bajos. Actualmente es el país con el tercer PIB per cápita más alto del mundo, después de Qatar y de Luxemburgo. ¿Cómo se construyó eso? Bueno, en gran medida es por aplicar un modelo de cambio de la matriz. Pero ¿qué elementos se tomaron en cuenta? Si uno analiza el caso de Singapur, pero también el de Corea del Sur o economías similares, hay 4 aspectos que son fundamentales en esto. El primero tiene que ver con la diversificación de la producción. Ese es uno de los elementos que ya lo vamos a trabajar también más adelante. Es fundamental, porque el hecho de concentrarnos en una sola actividad o en la actividad de bienes primarios nos limita muchísimo y nos genera mucha dependencia. Entonces, si diversificamos la producción, nos abrimos a otros ámbitos y esto está relacionado también con la generación de un mayor valor agregado en esta producción. El segundo elemento que se destaca muchísimo es la universalización de la educación. Una población que esté educada produce mejor, ¿sí?, es más productiva, resulta más eficiente y si produce mejor, genera mejor y gana más. Eso también es lo que permite, no solamente es el incremento de salarios por mejorar condiciones de vida, pero sí que lo produzcan. Ahí es cuando se genera que la economía funcione. El otro elemento que también se destaca, y esto es importantísimo, es el apoyo del sector público al sector privado. Porque el sector privado tiene que trabajar junto al sector público a través de todas las políticas que vimos. Y finalmente, el otro elemento que tiene que tomarse en cuenta es la redistribución de la riqueza. Ese es el aspecto porque si todo lo hacemos para producir más, producir mejor, nos diversificamos, generamos mejores condiciones de vida. Con mejores condiciones de vida alcanzamos el resultado que estamos buscando. Entonces, este es el modelo de Singapur, pero hay un elemento adicional que también se destaca, como les decía, en Corea. Y es el hecho de algo que también lo dijo Ricardo, que es importante, que es la confianza. Es la confianza que tiene que existir entre el sector público, el sector privado y los trabajadores, todos los actores de la sociedad. Porque si el sector público va a apoyar al sector privado, el sector privado también tiene que creer en lo que está haciendo. Es decir, el Estado tiene que tener una importante posición para definir cuáles son las líneas estratégicas hacia las que vamos a ir y cuáles son los sectores que va a apoyar. Pero ese apoyo también tiene que estar relacionado con una confianza del sector privado y con el apoyo del sector público a ese sector privado. Solo con esa confianza es posible avanzar en este proceso. Muy bien. Y esto nos lleva entonces a los desafíos que se presentan para el cambio de la matriz productiva. Muy bien, en base a lo que vimos, es importante considerar, como les decía, que las experiencias que se han tenido dentro de otros casos nos ayudan mucho para entender cómo podemos nosotros avanzar en este proceso. Entonces, lo primero es tener muy en claro que el sector privado es un actor fundamental dentro del cambio de la matriz productiva. Para esto, es fundamental que el sector tenga estos 3 aspectos. Por un lado, incentivos a la producción. ¿A qué nos referimos con esto? Los incentivos a la producción pueden evaluarse desde el punto de vista de hacer que sea atractivo producir en una u otras de las industrias. ¿Cómo lo consigue esto el Estado? A través de exoneraciones, de beneficios tributarios, de ciertos incentivos en esa línea para que resulte interesante. Y eso va de la mano con las políticas que atraen la inversión. La lógica que está detrás de la inversión es justamente el hecho de que yo no invierto si no voy a ganar. Ese es el aspecto fundamental que está detrás de todo. Entonces, generar políticas en este aspecto es lo que tiene el mayor incentivo. Y el acceso a mercados. Hay que entender que el Ecuador, con su economía de un poco más de 15 millones y medio de habitantes, no es un mercado gigantesco.
Necesitamos del mercado externo para que este